Capítulo 10. Safed, yo veo. Todas las tardes lo veía caminar subiendo y bajando por las veredas de mi Safed natal. La ciudad, con sus casas diseminadas en las colinas, parecía iluminarse de violeta, como si esos cuerpos irradiaran, a partir de sus facciones graves y barbadas, esa luz suave y caliente. El que más me asombraba por su luminosidad era el que llamaba el Ari, o León de Safed. Había llegado 2 años antes y todos los demás lo seguían y oían atentamente. Yo ya sabía por dónde andaría y sin que lo notaran, llevaba mi rebaño de cabras a pastar cerca de las veredas por donde ellos transitaban. De pronto, el Ari extendía su brazo derecho como señalando algo invisible, y todos los demás lanzaban exclamaciones de asombro como si en verdad algo o alguien existiese en el paraje que el Ari había indicado. Yo trataba de entender lo que decían, pero no me atrevía a acercarme demasiado. A veces visitaban los cementerios y parecían platicar con los muertos. Eso no me agradaba, y entonces me alejaba y prometía no volver a acercarme a ellos. Sin embargo, esa luz violeta me atraía más que las flores de las colinas o el perfume y los cuerpos sinuosos de las doncellas. Al día siguiente los volví a ver caminando y me aproximaba con mis cabras, lo más cerca que podía. Casi todo el día fuera de esas caminatas permanecían encerrados en la sinagoga. A veces se les oía cantar o discutir a grandes voces. Una tarde el Ari me vio. Lo noté porque me señaló con el brazo extendido y después le comentó algo a su más cercano acompañante. Yo lo conocía, se llamaba Ajim, y desde que llegó el Ari a Safed no se separaba de él. Decía que era su principal discípulo. Me sonrojé sintiéndome cohibido y huí ante el temor de que me mandaran llamar. Durante una semana evité al grupo en sus paseos vespertinos, puesto que sabía por dónde caminarían. Escogí a propósito otras direcciones y distintos parajes para no permitir que me viesen. Al 8º día, sin embargo, no lo soporté más. Extrañaba su luz violeta y la sensación de calidez e inspiración que me provocaba. Llevé a mis cabras a pastar en una intersección de 2 veredas y allí los esperé. Oí sus voces antes de verlos, y aunque sentía temor, me quedé aguardándolos. El Ari venía guiando al grupo con Ajim a su izquierda. Volví a ver la luz violeta y cuando se acercaron lo suficiente, pregunté en voz alta: ¿de dónde viene su luz violeta? El Ari se rió y me llamó a su lado. Me preguntó lo que veía y mi nombre. Se lo dije: me llamo Daniel y nací en Safed. Me invitó a caminar a su lado y seguimos hablando. Mi sensación era como si el suelo que pisaban mis pies hubiesen desaparecido y yo flotara en medio de nubes con esa luz violeta más intensa que nunca antes. Le confesé lo que sentía y el Ari volvió a reír. Me invitó a estudiar con él y acompañarlo en sus caminatas. Yo accedí. Poco a poco fui entendiendo la razón de los señalamientos del Ari. Detectaba las tumbas de grandes sabios y al acercarse a ellas nos describía sus vidas y enseñanzas. También comprendí por qué todos lo admiraban. Siempre era amable y tierno, aunque al mismo tiempo fuerte y osado. No permitía distracciones o olvidos. Me convertí en uno de sus 12 discípulos más cercanos y como todos los demás se me asignó un día de la semana, el jueves como propiciatorio para mi progreso espiritual y un día al mes, el 9º en el que nada podría dañarme. Nos llamábamos los cachorros del León de Safed. Y así nos empezaron a conocer. Todos los jueves el Ari me llamaba a su lado y durante horas me hablaba acerca del estado de mi alma y me enseñaba diferentes técnicas para ayudarla a progresar. En una de esas ocasiones se me quedó viendo atentamente, provocándome una sensación de cosquilleo y presión en el entrecejo. Me pidió cerrar los ojos y la luz violeta apareció en el interior de mi mente con tal brillantez que sentí que me cegaba. Entonces, el Ari colocó 2 de sus dedos en contacto con mi frente y me habló de mis vidas pasadas y de todo lo que había aprendido en ellas.
Me dijo que al igual que en Safed, yo había sido uno de los 12 discípulos más cercanos de un gran rabino de hacía muchos siglos. Me habló de la India, del Tíbet, de Egipto y de Polonia. Me dijo que nos habíamos conocido en las faldas del monte Sinaí, y cuando vio mi vida previa a Safed, el tono de su voz se convirtió en un lamento. Le pregunté lo que observaba, pero él no quiso relatármelo. Solamente afirmó que ya comprendía por qué lo necesitaba y me prometió que me ayudaría. Salí de esa sesión completamente confuso. Ya sabía que las almas transmigraban y que el camino era regresar a la unidad. Sospechaba que Safed no era mi primera vida, pero nunca me imaginé que alguien tuviera la capacidad de recordarlas. Solamente un año estuve al lado de Ari, porque una epidemia lo contagió de muerte, haciéndolo desaparecer de este mundo. Durante ese año le pregunté datos acerca de esta vida previa, pero él se negó a compartirlos conmigo. En cambio, se interesaba mucho en mi conducta con las mujeres y me hacía preguntas extrañas acerca de mis emociones con respecto a ellas. Yo era soltero y no tenía mucho interés en casarme, pero fuera de ello, mis relaciones eran placenteras y pacíficas. El Ari parecía asombrado al oírme y un día me dijo que no sería sino hasta dentro de 2 vidas que sucedería. ¿Sucedería qué?, le pregunté alarmado, pero él no quiso contestarme. A cada uno de nosotros nos asignó un tipo especial de meditación. La mía implicaba aprender a amar a todas las criaturas y controlar mis emociones. También me enseñó a ver. Debía ser consciente de todos mis actos y pensamientos. Antes de entrar a rezar en la sinagoga, debía ofrecer un donativo anónimo a los pobres. El Ari me enseñó a evitar hacerle daño a cualquier criatura viva, desde una hormiga hasta un hombre o mujer, tanto en mi pensamiento como en mis actos. Oír hablar al Ari era como situarse junto a una cascada inagotable de conocimientos y sabiduría. Él decía que todos estaban interconectados y que nada ocurría por azar, y que sus ideas brotaban de la misma fuente que alimentaba la vida. Por ello no podía escribir. Hacerlo era más lento que el pensamiento. Ajim se encargaba de anotar sus palabras. Nos hablaba de la creación y del Tzimtzum, o contracción divina. Dios ocupa todo y es una unidad perfecta. Por ello tuvo que contraerse en sí mismo para dar espacio a la creación. Dios, el sin final, o Ein Sof, refulgía y nosotros debíamos purificarnos para ser iluminados por él, sin velos de obstrucción de luz eterna y magnificente. Practicábamos día y noche para lograrlo, y antes de acostarnos repasábamos todas las memorias de nuestras acciones del día para buscar en ellas signos y señales de errores y pecados por corregir y limpiar. Cuando la epidemia azotó Safed y el Ari se enfermó, nos llamó a su lado y nos dijo que él ya sabía que no viviría mucho y que en 3 días su cuerpo moriría. Así sucedió. Ajim poseía una mente privilegiada. Había nacido como yo en Safed, pero era hijo de un rabino mientras que mi familia se dedicaba a la cría de cabras. Desde niño, Ajim tuvo contacto con grandes rabinos y con no menos poderosos magos. Sabía de los misterios del oculto y aún antes de que conociera al Ari, era considerado un gran cabalista. Me contó que conoció al Ari en el mes de febrero de 1571 y que antes no lo había querido ir a saludar porque sentía que nada podía enseñarle. Sin embargo, desde su primera conversación con él, reconoció la superioridad del Ari y le pidió lo aceptara como discípulo. El Ari le dijo que había venido a Safed desde Egipto para convertirse en su maestro y así enseñarle todo lo que sabía. Juntos fueron al lago Tiberíades y allí el Ari lo hizo tomar un sorbo de agua. A partir de ese momento, Ajim comenzó a entender las enseñanzas del Ari y durante los siguientes 18 meses no se separaron un solo día. Ajim había memorizado el sistema del Ari y, ayudado de sus notas, empezó a escribir una serie de libros para preservarlo. Yo le pedí que me dejara colaborar en esa empresa y aunque al principio se negó, después aceptó mi ayuda. En las noches, Ajim recibía la visita del espíritu del Ari y yo fui testigo en varias ocasiones de lo que sucedía entre esos 2 seres privilegiados. Acompañé a Ajim a Jerusalén, en donde ambos pasamos una temporada estudiando con el rabino Al-Shen.
Yo me quedé en Jerusalén cautivado por su energía, mientras que Jim se fue a vivir a Damasco. En Jerusalén las calles me hablaban de recuerdos intensos y una casa blanca de piso de tierra me despertó una nostalgia terrible. Decidí regresar a Safed y allí enseñé cábala y morí tranquilo tras toda una vida dedicada al estudio de la Torá. Llegué a poseer videncia, la que me permitía prescindir ciertos acontecimientos y darme cuenta de las intenciones de los demás. Siempre recordé a Jim, pero sobre todo a Larry. Que Dios lo bendiga con gran felicidad.